17 binomios confirmaron sus precandidaturas para las elecciones presidenciales de febrero del 2025. CNE receptó la aceptación de las nominaciones en las convenciones nacionales de los partidos y en sus sedes. La entidad explicó que este proceso no se podía hacer desde el exterior. Hacinamiento penitenciario se busca reducir en un 10% hasta el 2025. Para ello, se planifica la construcción de nuevas cárceles y se analizan indultos. Gobierno anuncia la contratación de 788 megavatios adicionales de energía para enfrentar el estiaje. Con ese aporte se abastecerá de electricidad al país ante la disminución hidroeléctrica para evitar apagones. Críticas internacionales al pedido de Brasil, Colombia y México de repetir las elecciones presidenciales en Venezuela. La propuesta fue calificada como una burla. Y en los deportes, el ecuatoriano Jeremy Sarmiento anotó un gol con el Brighton en la Carabao Cup. El tricolor fue una de las figuras en el encuentro. Martes 27 de agosto del 2024, amigos televidentes, buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos, como siempre, que nos sigan en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y recuerden que en sus pantallas ya van a tener a disposición el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para poder acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Calendario electoral. Y hoy culminó la aceptación de las precandidaturas para la presidencia de la República y la Asamblea Nacional. 17 binomios estarían en carrera para las elecciones generales de febrero del año 2025. Veamos. Este martes se cumplió el último día para que los binomios presidenciales aceptaran sus precandidaturas. El último en hacerlo fue Henry Cucalón de Construye, mientras que uno de los primeros fue el presidente Daniel Noboa, quien el pasado 9 de agosto aceptó su precandidatura en la Convención Nacional del Movimiento ADN en Quito. Esto es el principio de una transformación más grande, de que recién llevamos 9 meses, pero que debemos de consolidar este proyecto político, de consolidar esta no solo candidatura, esta transformación. Noboa, al igual que otros precandidatos como Henry Kronfle del PSC, cumplieron con el paso de suscribir sus nominaciones en el evento público de las primarias de sus agrupaciones políticas. En estos casos, delegados del CNE supervisaron y avalaron la aceptación de las precandidaturas. Otros binomios acudieron a delegaciones provinciales o a la sede nacional del órgano electoral. De los 17 precandidatos anunciados, únicamente el exministro José Serrano no aceptó su nominación por estar fuera del país. Este martes informó que después de una profunda reflexión y tras evaluar detenidamente las circunstancias actuales, me veo en la obligación de declinar mi candidatura a la presidencia de la República por Centro Democrático. Mediante un pronunciamiento en la red social X, el CNE se refirió al pedido que había hecho días atrás el aspirante a Carondelet. José Serrano solicitó aceptar su nominación en un consulado de Ecuador en el exterior, lo que no está establecido en la normativa electoral. Es decir, obligatoriamente debería retornar al país para precandidatizarse, pero por motivos de seguridad adujo que no lo hará. Es así que Centro Democrático tuvo poco tiempo para analizar si nominaba a otro presidenciable. No vamos a quedarnos sin candidato a la presidencia de la República. Y analizaremos y evaluaremos si acaso nos conviene una alianza. Y la elegida fue Claudia Ormaza Loor Manavita, de 37 años, quien se convierte en la precandidata número 17 para estas elecciones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Partidos de alquiler es un término que ha vuelto a sonar en la opinión pública por la cantidad de precandidatos presidenciales, algunos de ellos en partidos con los que no compaginan ideológicamente o sin pertenecer a sus bases. En el siguiente reportaje analizamos esta dinámica social.
17 posibles nombres en la papeleta electoral del 2025. La causa de este fenómeno se debería a la legislación que rige sobre las agrupaciones políticas. Si es que alguien en este proceso electoral no participa en ninguna candidatura, simplemente pierde el registro electoral. Es decir, los partidos y movimientos se verían obligados a tener candidatos tanto de binomio presidencial como para la Asamblea Nacional. Son simplemente membretes. Y entonces, al ser solo membretes, no representan una fuerza, no representan una ideología. ¿No? Un criterio similar expresa el analista político Ramiro Rivera. Son tiendas donde se comercializa el arriendo, la venta y el alquiler de los partidos, tiendas que cobran por candidaturas y un negocio lucrativo para cada 2 años para algunos mediocres que viven de la política. Para controlar la cantidad de candidaturas se necesitaría de una enmienda constitucional a una norma vigente desde 1998. Desde la opinión pública surgen propuestas. ¿Qué le parecería a usted que tengamos una ley donde aquel que no saca un porcentaje del 3% del cociente electoral tenga que devolverle la plata del Estado y quede inhabilitado por lo menos durante 8 años para que no juegue con la política? Pero algunos expertos mencionan que no se debería caer en modelos que impidan la participación democrática. Que tampoco se trata, desde mi punto de vista, a ir a un sistema bipartidista, porque eso también excluye. Finalmente, no se olvide que la posibilidad de la presencia de la gente en elecciones, así no tenga opción de ganar, algún rato podría tenerla también, ¿no es cierto? Desfoga tensiones sociales. Recordemos que en la legislación ecuatoriana un partido pierde su registro electoral si no suma el 4% de votos en 2 elecciones consecutivas, pero este cálculo es una sumatoria de las candidaturas para asambleístas nacionales, provinciales y parlamento andino. Sin embargo, al igual que puede desaparecer un movimiento, aparecen nuevos para terciar cada 4 años. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y para el periodo legislativo del próximo año, la Asamblea se conformará con 151 asambleístas y ya no con 137 como está en la estructura actual. El Parlamento se integrará por 130 parlamentarios provinciales, 15 nacionales y 6 por el exterior. Desde el 14 de mayo de 2025, el Salón Plenario Nela Martínez de la Asamblea lucirá más lleno. ¿Cuál es la razón? Pues le cuento que por efectos de los resultados del último censo de población, aumentó la representación legislativa por el incremento de la población. Es decir, para el nuevo periodo legislativo, la Asamblea tendrá 151 parlamentarios, 130 provinciales, 15 nacionales y 6 en representación de los ecuatorianos en el exterior. Las provincias que tendrán más asambleístas son: Azuay se incrementa en 1, total 6. Esmeraldas pasa de 4 a 5. Guayas de 20 a 24. Manabí de 2 a 3. Morona Santiago de 2 a 3. Orellana el mismo número. Distrito Metropolitano de Quito de 13 a 15. Pichincha de 3 a 4. Santa Elena en el mismo número y Tungurahua de 4 a 5. Nos pasamos discutiendo y cada asambleísta habla de entre 10 a 15 minutos. ¿Se imaginan lo que es aguantarle a un asambleísta hablar 10 o 15 minutos hablando de exhortos? Yo no soporto eso. En las pocas intervenciones que he tenido en este pleno he hablado máximo 3 o 4 minutos y he dicho las cosas como son, porque me canso de oír a los políticos y sobre todo en discursos que al final resuelven exhortar y para eso cobran sueldo. Ojo, entonces más bien irán pensándome en el otro año y voten bien. Y desde las propias organizaciones políticas se reconoce que no todos los precandidatos que conforman las listas para la Asamblea ocuparán una curul. Tomando en cuenta que existe el método de Webster y las listas son cerradas, no es un tema personal. Quien encabeza la lista es el que tiene el protagonismo, el resto, digamos, es una lista que cumple el requisito. Los 151 asambleístas en su primera sesión al asumir sus cargos deberán elegir a sus principales autoridades y conformar las 15 comisiones legislativas permanentes. Javier Ceballos, Noticias 7. El Consejo de la Judicatura resolvió declarar la nulidad parcial del concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia, por lo que se dejó sin efecto la prueba de confianza. Además, se dispuso a Contraloría que realice un examen especial a esta fase.
Las autoridades de la Judicatura tomaron posición por el cuestionado concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Las críticas llovieron por todos lados y todo estalló cuando saltó a la luz las irregularidades de presunta empresa fantasma Amétricas Web, a quien se le contrató para realizar las pruebas de confianza por un monto de $7,510, sumado a que para la contratación de esta necesidad se necesitaban 3 ofertas, pero únicamente se presentaron 2 y por ello se tomaron medidas. Hemos declarado una nulidad parcial insanable del concurso público de oposición y méritos para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, desde la fase del examen de confianza. A esto se suma el cambio de metodología en dichas pruebas el pasado 3 de julio sin que se conozca en el Pleno. También se aprobó disponer a la Dirección de Talento Humano realizar todos los cambios necesarios para retomar el concurso. Se otorgará un término de 15 días para que la Dirección de Talento Humano realice los cambios administrativos y normativos, la implementación de una nueva metodología y demás instrumentos que permitan retomar el concurso, así como la modificación del cronograma general. Recordemos que 266 postulantes se inscribieron para el concurso, de los cuales 70 pasaron las pruebas de confianza. Sin embargo, la mayoría de ellos solicitaron una recalificación. Este concurso busca llenar 11 vacantes de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Edison Saavedra, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. Más de 1 tonelada de cocaína incautada en Manabí y 15 aprehendidos por el tráfico ilegal de minerales en Imbabura son algunos de los resultados de operativos de control aplicados por el bloque de seguridad. Veamos. Miembros de una presunta red delictiva transportaban en estos camiones más de 600 sacos de oro triturado. El material, creen las autoridades, proviene de las minas ubicadas en la zona de Buenos Aires, provincia de Imbabura, un sector de explotación de minería ilegal que es controlada, de acuerdo a informes de inteligencia, por el grupo terrorista Los Lobos. Como producto de esta operación se detuvo a 15 personas, entre ellas a personal militar en servicio activo, quienes de acuerdo a los primeros reportes estaban encargados de la custodia de la ilegal mercadería cuyo destino era Ponce Enríquez en Azuay, para su procesamiento en lingotes de oro. Además, la policía decomisó 11 celulares, 3 fusiles, cargadores y cartuchos. En Manabí, en cambio, policía y fuerzas armadas en la playa de Crucita truncaron la descarga de una lancha cargada con más de 1 tonelada de cocaína. Al notar la llegada de policías y militares, los traficantes se dieron a la fuga disparando contra los uniformados. Tuvimos un enfrentamiento armado, producto de aquello dejaron abandonada la mercadería que ya estaba en la playa y se dieron a la fuga porque esto lo querían ingresar por mar. No era sustancias que les decían que estaban en tierra, sino que querían ingresar por mar para encaletar en las playas. Con el operativo Cero Impunidad 1641, se evitó que más de 13 millones de dosis de droga lleguen a los consumidores. La ilegal mercadería tiene una valoración para el mercado estadounidense en $27.2 millones y en el europeo en 54.5 millones. Javier Ceballos, Noticias 7. Los militares que se enfrentaron a alias Quevedo el pasado fin de semana en Pedernales, en la provincia de Manabí, recibieron una visita a las autoridades en el Hospital de las Fuerzas Armadas, donde se recuperan de sus heridas. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, les entregaron un reconocimiento honorífico por su valentía al lograr abatir al cabecilla criminal durante el ataque armado. Ellos, al igual que los 40.000 militares que combaten en territorio, recibirán una medalla por la lucha contra el narcoterrorismo. El gobierno busca reducir el hacimiento carcelario en un 10% hasta el 2025 y por ello revisa varias estrategias en colaboración con el programa de respuesta de la Unión Europea para fortalecer el sistema penitenciario del Ecuador. Revisemos los detalles a continuación.
La canciller de la República, el director del SNAI, entre otras autoridades de Estado y de la Unión Europea, se reunieron en Quito para revisar los logros que se han alcanzado en el programa de ayuda al sistema penitenciario de Ecuador, que nació en 2022 con $2.5 millones de inversión. Con este dinero se han adquirido equipos biométricos, informáticos y de capacitación para más de 1.300 guías penitenciarios. Hoy todos están libres de extorsiones, ¿no es cierto? Antes era cobrado por todos. Ahora eso es un cáncer. Sin embargo, Marcos Aldumbide, director del Sistema de Atención a Privados de Libertad, señaló que existen miles de reos sin sentencia. Tenemos casi a 6.000 personas que están privadas de su libertad más de un año en espera de su sentencia. ¿No es cierto? Eso también es importante que la justicia agilite con la finalidad de reducir el hacinamiento. La meta del gobierno hasta el 2025 es reducir el hacinamiento hasta en un 10%, y en eso aportará la construcción de 2 nuevas cárceles, pero también se revisan otras medidas. Estamos realizando técnicamente, ¿sí?, 2 centros de máxima seguridad que van a tener una capacidad de 800. Estamos considerando indultos para las personas que no necesariamente tienen que estar ya en los centros de privación. Adicionalmente, estamos considerando para que los beneficios penitenciarios de las personas privadas de libertad que han cumplido su 40-60% de la pena puedan salir. De su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld destacó la ayuda de la Unión Europea para combatir el crimen transnacional y el nuevo financiamiento que se consiguió para fortalecer la ayuda al sistema penitenciario. Y el día de hoy se da un gran anuncio que Italia pone más fondos para que se siga evaluando y se siga revisando este programa exitoso dentro del programa de recuperación de las penitenciarías en el Ecuador. Bueno, para empezar son 1.2 millones de dólares. Seguramente con eso vamos a poder trabajar unos 2 años, pero como estaba diciendo antes, eso es solamente lo que podemos anunciar por ahora, pero muy pronto va a llegar más recursos. Edison Saavedra, Noticias 7. Hasta fines de agosto se espera integrar todas las cámaras de videovigilancia de las entidades del sector público al sistema del ECU 911 como parte de las estrategias planteadas para enfrentar a la inseguridad en el país. En el caso del sector privado, la interconexión será voluntaria. La resolución emitida el pasado 12 de agosto de este año plantea que el ECU 911 sea el único ente rector de las herramientas de seguridad del sector público y privado para optimizar que la respuesta frente a la inseguridad a nivel nacional sea eficiente, es decir, que las entidades públicas y privadas relacionadas con la seguridad y atención de emergencias deben conectarse a un solo sistema de videovigilancia. El beneficio principal al tener el control absoluto a través de este mecanismo de interoperabilidad va a ser poder brindar a la ciudadanía una mayor seguridad pública. En el caso de las instituciones del sector público, el cumplimiento de la resolución es obligatoria y se está trabajando para que la interoperabilidad de las cámaras se concrete hasta fines de mes. Más tardar a este fin de mes, deberían estar ya todas las instituciones públicas e interconectadas, dado de que la disposición es de carácter obligatorio, no potestativo. En el caso de las empresas de seguridad privadas, la resolución de la interoperabilidad con el ECU 911 es voluntaria. Sus representantes consideran que para que aquello se produzca deberían superarse inconvenientes de carácter técnico, como el uso de programas informáticos y sistemas de transmisión, y temas también de carácter legal principalmente. Por lo demás, están dispuestos, dicen, a sumarse a esta iniciativa. Ese, por ejemplo, sería un muy buen proyecto el que ellos tengan acceso a las cámaras perimetrales, que es una manera de apoyar a la gestión que hace el ECU 911 y por su intermedio Policía Nacional en este caso, ¿no? En los próximos días se espera mantener contactos directos con las autoridades del ECU 911 para avanzar con los acuerdos. Rommel Garzón, Noticias 7. Atención con esta noticia, el Tribunal Contencioso Electoral solicitó de manera formal a Diana Jacome, asesora presidencial, que aclare y amplíe la información de la denuncia presentada en contra de Verónica Abad por violencia política de género. La denuncia fue presentada por Jacome el pasado 15 de agosto, con la que pide
se le suspenda sus derechos políticos y el pago de una multa que el juez considere oportuna. Según Jacome, Abad busca desestabilizar al país al denunciar al primer mandatario Daniel Noboa y a otros funcionarios de Estado auspiciada por la vieja política. Regresamos con más información. El Ministerio de Energía informó que está prevista la contratación de 788 megavatios de potencia adicional durante el periodo de estiaje, ante esta eventual disminución de la generación hidroeléctrica por la falta de lluvia en las zonas de los embalses. Hasta el momento se han recibido 142 propuestas para generación energética emergente. De los 788 megavatios, 341 ya fueron incorporados al Sistema Nacional Interconectado. Entre ellos se encuentra una barcaza que provee de 100 megawatts. Además, se reiteró que está previsto el alquiler de una segunda barcaza con 200 megavatios extras para ser conectada también en las esclusas en Guayaquil. Tu casa, incentivos inmobiliarios. Atención a aquellas personas que aún no tienen una casa propia. Existe una opción generada por el Ministerio de Vivienda, entidad que entregará bonos no reembolsables de hasta $5,000 para casas valoradas en $39,900. Este incentivo aplicará en todo el país. Existe una única condición para ser beneficiario del bono no reembolsable para comprar una casa de hasta $39,900 en cualquier zona del país. No ser beneficiario de cualquier otro tipo de apoyo económico que brinde el gobierno nacional. Este incentivo para las viviendas será de $4,000 para cualquier ciudadano, pero si es menor a 33 años, el valor aumenta a $4,500 y si es mujer, alcanza los $5,000. Por lo menos, siempre es más. El del 10% de ahorro para el comprador final es muchísimo más fácil que una persona con un descuento tan grande se anime a comprar una casa. Estas casas las podrán construir promotores inmobiliarios privados, quienes serán los encargados de difundir este beneficio. Para varios representantes del sector, esta entrega de dinero por parte del gobierno marca la diferencia entre poder comprar o no una casa. Muchas veces, aunque parece poco, este valor de $4,000 puede ser la diferencia entre que una persona sea sujeto de crédito o no. Los promotores inmobiliarios que decidan construir este tipo de casas serán quienes, cuando oferten las viviendas, comuniquen a los clientes del beneficio que entrega el Ministerio de Vivienda. Aproximadamente unas 17,000 viviendas que vayamos a hacer. El gobierno destinará $80 millones para esta entrega de bonos para viviendas, que pueden ser o no catalogadas de interés social. Lo que sí garantizan las autoridades es que los espacios serán para una vida segura, digna y tranquila. En urbanizaciones con seguridad, con piscina, con canchas, etcétera. No, sí se puede dar dignidad. De acuerdo a cálculos estatales, las cuotas mensuales por cada vivienda oscilarían entre los $180 a $250. Sofía Vintimilla, Noticias 7. En el cantón Durán de la provincia del Guayas se presentó la campaña Sembrando Vidas, una iniciativa del Gobierno Nacional liderada por el Ministerio de Ambiente con el objetivo de sembrar al menos 300 plantas con la participación de más de 1.000 estudiantes de varios colegios del país. Otra de las acciones de esta iniciativa serán las inspecciones de los rellenos sanitarios, campañas educativas sobre el consumo adecuado del agua y la entrega de pastillas de cloro para purificar el líquido vital que consume la población. Solo en Durán se entregaron 30.000 pastillas, cada una purifica 5 litros de agua. Entre septiembre, octubre y noviembre, 6 instituciones educativas más de esta zona del Guayas se sumarán a la iniciativa que les comentamos. Con el apoyo de los ciudadanos, academias, sectores productivos y con la decisión política de un gobierno que resuelve y cercano a su gente, realmente se pueden generar cambios efectivos en Durán y en todo el Ecuador. A través de un comunicado oficial del Ministerio de Finanzas se informó que durante el gobierno del presidente Daniel Noboa se han pagado $8,665 millones a proveedores y entidades públicas. De esos valores, 2.727 millones corresponden a obligaciones heredadas.
Según el documento presentado este martes por el Ministerio de Economía, se da cuenta que con la aplicación de un plan económico adecuado se ha logrado optimizar los recursos y reactivar la cadena de pagos pendientes con los proveedores del Estado y las entidades públicas. En ese sentido, se explica que los 9 meses de gobierno del presidente Daniel Noboa se ha pagado 8.665 millones de dólares, de los cuales 2.727 millones fueron por obligaciones heredadas de anteriores gobiernos. Se explica además que el fortalecimiento de los ingresos del Estado permitió incrementar también el presupuesto para la seguridad ciudadana en alrededor de 600 millones, de los cuales 324 millones corresponden al Ministerio de Defensa Nacional, 111 millones al SNAI y 105 millones al Ministerio del Interior. Además, se aumentó en más de 100 millones de dólares el presupuesto del Ministerio de Salud para que pueda cumplir con sus proveedores, como son las clínicas dializadoras, Solca, Junta de Beneficencia de Guayaquil, entre otros. Por otra parte, a las entidades de la Seguridad Social se les pagó alrededor de 1.934 millones, dice el documento. Se informa además que el gobierno está prácticamente al día con las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. En la actual administración se les ha transferido más de 2.671 millones de dólares. También se da cuenta de que se ha entregado de manera puntual los recursos correspondientes a bonos sociales que protegen a las familias más vulnerables. A julio de este año se transfirió un total de 795 millones. Se canalizaron 4.3 millones de dólares para el sistema de protección a los usuarios del transporte. Los mayores ingresos permitieron liberar recursos para cubrir los incentivos para jubilación en el sector público por 79 millones de dólares. El comunicado concluye que en el segundo semestre del año habrá un crecimiento económico positivo y la creación de más empleo, como lo proyectan los propios organismos internacionales. Rommel Garzón, Noticias 7. Y el gobierno nacional transfirió 4.6 millones de dólares para la ejecución del plan de prevención y mitigación de inundaciones en Chone, cuyo avance al momento es del 50%. El presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó que este proyecto beneficiará a más de 90.000 personas en Manabí. El plan de prevención y mitigación de inundaciones incluye la construcción de muros en los ríos Chone y Garrapata de la provincia de Manabí. Serán 31.41 kilómetros intervenidos. La obra tiene un 50% de avances. Se realizan trabajos en conjunto entre la prefectura y el gobierno nacional. Hemos asignado 4.7 millones de dólares. Estos son recursos económicos para los GATS, que no son reembolsables, porque están puestos por y para los ciudadanos. Varias autoridades realizaron un recorrido para constatar los avances del trabajo junto al presidente de la República, quien enfatizó que la obra beneficiará a más de 90.000 personas y estará terminada a principios del 2025. Nosotros no vamos a dar migajas, nosotros vamos a dar el pan completo y también les vamos a traer el horno para que ustedes lo puedan hacer. El jefe de Estado además recordó la tarea de combate contra el crimen organizado, que continuará en la provincia y en el país. Ténganlo por seguro, mientras nosotros estemos aquí no descansaremos hasta ver a Manabí segura, productiva y en paz. Además, los cantones de San Vicente, El Carmen, Sucre, Bolívar y Flavio Alfaro recibieron 442.000 pastillas de cloro, entregadas por el Ministerio del Ambiente. Cada pastilla purifica 5 litros de agua, con lo cual también se combate a la desnutrición crónica infantil. Sofía Vintimilla, Noticias 7.